bajo el sol abrasador de la Galia o entre los fríos vientos de las llanuras del Danubio, marchaban miles de hombres. No eran simples soldados, eran engranajes de una de las máquinas de guerra más eficaces de la historia, el ejército romano. Pero detrás de los escudos relucientes y las formaciones perfectas, había una verdad muchas veces olvidada. Esos hombres no solo luchaban, también vivían, respiraban y, sobre todo, comían. Porque sin alimento, ninguna legión avanza, ningún imperio sobrevive. Este documental es un viaje al corazón invisible de Roma, la dieta del legionario. Más que una simple lista de ingredientes, es un retrato de cómo un imperio alimentaba su poder, cómo el pan, el queso y el vinagre eran tan decisivos como la espada. Prepárate para caminar junto a ellos, para sentir el peso de la armadura, el rugido del estómago y el sabor agrio de la posca, porque esta es la historia de cómo Roma conquistó el mundo, una ración a la vez. Cada amanecer comenzaba igual. Un cuerno resonaba entre los árboles y el campamento entero despertaba con una precisión casi sobrenatural. Hombres cubiertos de polvo, con los músculos endurecidos por la rutina, recogían sus cosas, alzaban el escudo, cargaban con 30 kilos de hierro y esperanza y comenzaban a andar. Marchaban por horas, a veces por días, atravesando montañas, bosques y desiertos. Pero lo que realmente movía sus pasos no era el deseo de gloria, sino algo mucho más humano, el hambre. La vida del legionario no tenía pausas. Cada día era una coreografía brutal, entre resistencia, obediencia y disciplina. A cada paso, el cuerpo pedía energía, pero en un mundo sin refrigeración, supermercados ni rutas comerciales estables, alimentar a un ejército era más complejo que organizar una batalla. Roma lo sabía. Por eso, antes de diseñar sus cascos y sus lanzas, diseñó un sistema alimenticio tan disciplinado como sus tropas. Cada legión llevaba su propia panadería portátil, sus molinos manuales, su red de provisiones. Comer era parte del deber. No se trataba de placer, sino de subsistencia. Y en ese mundo de prioridades tácticas, cada bocado era cuidadosamente calculado. Los alimentos no eran elegidos por su sabor, sino por su durabilidad, su energía y su portabilidad. Un imperio no se construye con festines, sino con bocados silenciosos. El soldado romano comía en cuclillas, con una mirada perdida en la lejanía, mientras masticaba pan duro como piedra y bebía vinagre diluido. Podía parecer poca cosa, pero ese pequeño ritual sostenía la expansión de un mundo, porque mientras otros pueblos veían la comida como un festín, Roma la convirtió en arma. Y no era solo logística, era también control, identidad y castigo. Lo que comías decía quién eras. Lo que no te daban decía lo que habías hecho mal. El trigo era honor, la cebada, humillación. Cada ración era también un símbolo. Así comenzaba cada jornada, con pan, disciplina y silencio. Pero eso era solo el principio, porque detrás de ese cuenco de harina se escondía un universo entero, un universo que estás a punto de descubrir. En el corazón de cada marcha, entre el acero de las espadas y el estruendo de las órdenes, latía el sonido sordo de las piedras de moler. No era casualidad. El trigo, conocido como frumentum, no solo era la base de la dieta del legionario, sino también el pilar de su existencia. Sin trigo no había fuerza. Sin fuerza no había imperio. Por eso, cada soldado recibía no comida preparada, sino granos crudos. Tenía que molerlos él mismo, con un molino portátil que cargaba como si fuera una extensión de su cuerpo. Ese acto rutinario, moler, amasar, cocer, era una liturgia silenciosa. El trigo se transformaba en papilla caliente, en panes planos o en las temidas galletas secas llamadas buxellatum. No eran placenteras, eran duras como la vida misma.
Horas de horneado las hacían casi indestructibles. Pero eso era una ventaja. Podían durar semanas sin pudrirse, resistir la humedad de un pantano o el polvo del desierto. Eran el pan de la guerra. Los soldados a menudo mojaban esas galletas en vino o en agua para poder masticarlas. Era necesario ablandarlas, domarlas, como hacían con sus propios cuerpos, porque no se trataba de saborear, sino de sobrevivir. Cada mordida era un recordatorio de su función. No eran gourmets, eran engranajes. El trigo no era alimento, era estrategia, era obediencia, era combustible. En tiempos de castigo, el trigo podía desaparecer, y entonces llegaba la cebada, técnicamente comestible, pero socialmente degradante. Se reservaba para los caballos y para los hombres que habían fallado. Recibir cebada era más que una sanción, era un insulto, un recordatorio de que en Roma hasta la comida hablaba. Muchos legionarios preferían el hambre antes que esa humillación. Comer cebada era como llevar un uniforme roto, como portar una cicatriz abierta. Era perder el derecho simbólico a ser parte del cuerpo glorioso del ejército, porque en Roma el honor también se cocinaba. Así, el trigo era mucho más que un grano, era un emblema, era identidad, y sin él, el soldado se convertía en sombra. Pero el pan, por sí solo, no bastaba para sostener el cuerpo. Hacía falta algo más, y ese algo tenía un nombre: carne. Para un legionario romano, la carne no era rutina, era privilegio, era una conquista en sí misma. A diferencia del trigo, que llegaba con la disciplina del calendario militar, la carne era una rareza que exigía ingenio, suerte y, muchas veces, sangre. No venía en caravanas ni se almacenaba en barriles. Había que ganársela. Cazar era más que un acto de subsistencia. Era una extensión del combate. Los bosques eran campos de entrenamiento. Allí donde la mirada debía ser aguda, donde el silencio era ley y donde la paciencia era virtud. Ciervos, jabalíes, conejos, liebres. Cada uno de ellos representaba una oportunidad, una misión. Atrapar uno era alimentarse. Fallar era acostarse con el estómago vacío. En esas cacerías, el legionario no solo afinaba su puntería, cultivaba sus instintos. Roma entendía este valor. No impedía la caza, la fomentaba. Sabía que formaba guerreros más completos, más despiertos, más adaptables. Era un entrenamiento camuflado. La emboscada, el sigilo, la cooperación. Todo eso que se practicaba entre arbustos se aplicaba, días después, en las colinas del enemigo. Pero la carne no solo se obtenía cazando. Allí donde Roma llegaba, el ganado local era requisado. Bueyes, cabras, ovejas y especialmente cerdos, porque el cerdo era el tesoro culinario de las legiones. Fácil de criar, rápido de preparar y, sobre todo, completamente utilizable. Nada se desperdiciaba. La carne de cerdo podía salarse, ahumarse, transformarse en tocino, en jamones, en salchichas. Incluso su grasa era usada para cocinar otros alimentos. Era la joya de los fogones militares. Y más allá de lo práctico, también tenía un peso espiritual. Antes de las batallas más grandes, los sacerdotes realizaban rituales de sacrificio que incluían un cerdo, una oveja y un toro. El suove taurilia. Sangre que traía protección. Esa carne, ritual y real, se repartía entre los soldados después de la ceremonia. Comerla era absorber la bendición, era sellar un pacto con los dioses, con la victoria, con la muerte, y así, el sabor de la carne se volvía también el sabor del destino. Pero incluso con todo esto, el menú del legionario estaba lejos de ser completo, porque el verdadero secreto de su resistencia estaba en lo simple, lo humilde, lo olvidado. Entre las sombras del trigo y el resplandor de la carne existía un héroe silencioso, invisible, pero esencial: las legumbres, lentejas, habas, guisantes, pequeños, discretos, pero increíblemente poderosos, porque mientras el pan saciaba y la carne fortalecía, las legumbres sostenían.
Eran el pilar oculto de la dieta romana, el motor invisible de las campañas. Fáciles de almacenar, rápidas de preparar, ricas en proteínas vegetales y capaces de resistir el paso del tiempo, eran perfectas para la vida errante de los soldados. En cualquier campamento improvisado, bastaba una olla, un poco de trigo, unas legumbres, y nacía un guiso espeso, caliente, reparador. Era la sopa del coraje. No requerían condimentos ni técnicas, solo paciencia y fuego. Su sabor era terroso, sencillo, pero profundo. Era el sabor de la tierra, del esfuerzo, de la supervivencia. Y además, daban algo más: variedad. Porque en un entorno donde la repetición era regla, cualquier novedad era un festín. Muchos soldados, especialmente aquellos de orígenes humildes, encontraban en estas legumbres un recordatorio de sus hogares, de sus madres cocinando junto al fuego, de sus pueblos antes de la guerra. Comerlas era reconectar, era no olvidar quiénes eran antes de convertirse en números de una legión, pero no venían solas. Junto a ellas, los vegetales se abrían paso. Cebollas, puerros, coles, nabos, alimentos resistentes, fáciles de transportar, que crecían incluso en suelos difíciles. No eran lujos, eran medicinas naturales. Su fibra y sus vitaminas ayudaban a mantener a raya las enfermedades que acechaban en cada marcha. Y cuando la suerte sonreía, aparecían las frutas. No como postres, sino como milagros. Higos secos, dátiles, uvas pasas, pequeñas joyas dulces que rompían la monotonía, que devolvían el ánimo, pero cuando eran escasas, iluminaban. Como si, por un instante, el soldado recordara que aún existía la dulzura en un mundo de hierro, porque en el fondo, comer bien no era un capricho, era una forma de resistencia emocional, de mantener la cordura, y si las legumbres eran la base, había otro alimento que sellaba la ecuación: ligero, duradero, fácil de preparar. El queso era el alimento perfecto para el legionario romano, un aliado silencioso que no exigía ollas, ni fuego, ni condimentos. Bastaba una porción pequeña para entregar proteínas, calcio y estabilidad. Mientras la carne era un privilegio, el queso era una constante. Hecho a partir de leche de cabra, oveja o vaca, este queso no tenía el glamour de los banquetes senatoriales, pero tenía algo mejor: fiabilidad. Podía almacenarse por semanas, sobrevivir al calor de África o al frío de Germania, y seguir siendo comestible. Era alimento y medicina a la vez. Durante excavaciones, los arqueólogos han hallado prensas de queso y utensilios para su producción en antiguos campamentos militares. Esto sugiere que, en sus momentos de descanso, los propios soldados lo elaboraban. Era suyo, era artesanal. Y eso lo hacía aún más valioso, porque no solo era alimento, era propiedad, era esfuerzo, era vínculo. En la noche, durante las vigilias o al mediodía, en pausas breves entre marchas, el queso era la ración ideal. No necesitaba preparación, se comía como se vivía, rápido, práctico, directo. Y en ese acto sencillo había consuelo, había continuidad. Muchos soldados incluso desarrollaban técnicas para madurarlo, para conservarlo mejor. Aprendían a hacerlo durar, como aprendían a resistir. Porque en Roma, todo conocimiento debía tener una función. Y si sabías hacer queso, eras más útil, más valioso, más capaz de sostener la máquina imperial. Pero ningún queso estaba completo sin su fiel acompañante. Algo que, más que bebida, era defensa. Algo que los protegía del enemigo más invisible de todos: el agua. Y esa historia comienza con una palabra: posca. No se puede marchar si el cuerpo no se hidrata. Pero en las vastas tierras que Roma buscaba dominar, el agua no siempre era segura. Manantiales dudosos, ríos turbios, pozos sin control. Beber agua cruda era un riesgo constante. Las enfermedades digestivas diezmaban más tropas que las espadas enemigas. Fue entonces cuando la sabiduría ancestral y la necesidad estratégica
se unieron para crear una bebida simple, pero poderosa, la posca. La posca no era vino, tampoco era agua pura. Era un brebaje ácido, hecho a partir de vinagre diluido en agua. A veces se le añadía miel, hierbas o especias. Su sabor era fuerte, casi ofensivo al paladar, pero esa acidez era su escudo. Mataba bacterias, prevenía infecciones, limpiaba el cuerpo desde dentro. Y lo más importante, era fácil de preparar en cualquier parte del mundo conocido. Mientras los nobles romanos despreciaban la posca como una bebida de pobres, los soldados la reverenciaban. La llevaban en odres de cuero, en cantimploras de metal, y la compartían como si fuera una poción sagrada. Se convirtió en símbolo de vida, de resistencia, de lucha diaria. Era el isotónico de la antigüedad. Cada sorbo era una afirmación. Estamos vivos, estamos listos, seguimos en pie. Cuando el calor apretaba, la posca refrescaba. Cuando el cansancio pesaba, la posca reanimaba. No embriagaba, pero despertaba. Era práctica, resistente al calor, ligera y energizante. Todo lo que un legionario necesitaba, concentrado en un líquido sencillo. Las crónicas militares la mencionan con respeto. Incluso los autores que despreciaban sus orígenes reconocían su valor funcional, porque más allá del gusto, Roma entendía la eficiencia, y la posca era pura eficiencia embotellada. En los márgenes del Rin, bajo el sol de Siria, o en las selvas del norte de África, la posca estaba siempre allí, como una sombra líquida del imperio. Beberla era aceptar la vida militar en su totalidad, era renunciar al lujo, abrazar la dureza, celebrar la resistencia. Porque en Roma, incluso el acto de beber estaba militarizado, era táctica, era salud, era identidad, y donde había posca, no podía faltar otro ingrediente igual de vital, la sal. En el corazón logístico del imperio, un mineral brillaba con un valor inesperado. No era oro, no era plata, no era hierro, era sal. Pequeños cristales blancos que podían parecer triviales, pero que en las mochilas romanas eran tan importantes como la espada. Porque la sal no solo daba sabor, conservaba, protegía y pagaba. Literalmente, el término salario tiene su origen en el salarium, una bonificación en sal entregada a los soldados. No por capricho, sino por necesidad. Era un recurso estratégico. Permitía conservar la carne por semanas, el pescado por meses, los vegetales por campañas enteras. Sin ella, todo se pudría. Y si los alimentos se pudrían, los hombres morían. En cada marcha, los oficiales se aseguraban de que hubiese sal suficiente. Las caravanas de suministros la transportaban como si fueran lingotes. Las ánforas marcadas con su origen recorrían miles de kilómetros. Desde las minas de Hispania hasta los puertos de Alejandría, la sal movía el pulso de Roma. Sin ella, la expansión se detenía. Pero la sal también era símbolo de estabilidad, de civilización, de previsión. Donde había sal, había orden. Donde había sal, había Roma. En los campamentos se usaba en las comidas, en las heridas, en rituales religiosos. Era omnipresente, era esencial, y los soldados lo sabían. Cuidaban sus reservas como oro líquido. Las historias abundan. Legiones que resistieron semanas gracias a sus reservas saladas. Guarniciones aisladas que sobrevivieron al invierno gracias a jamones y quesos curados. Porque más allá de las lanzas, Roma conquistaba con logros invisibles, como la sal, que mantenía viva la maquinaria humana del imperio. Pero este mineral no actuaba solo. Tenía un aliado inseparable, uno que lubricaba engranajes invisibles, que alimentaba el cuerpo y también el alma. Ese aliado era el aceite de oliva. En cada rincón del imperio, desde las costas de Hispania hasta las llanuras de Judea, el aceite de oliva acompañaba a las legiones, no como lujo, sino como herramienta, versátil, eterno, confiable. Era el comodín alimenticio de Roma. Servía para freír, para aliñar,
para conservar alimentos, pero también iba más allá del plato. Se usaba como bálsamo, como antiséptico, como protección contra el frío. El aceite era el todo en uno del ejército, un líquido sagrado. Su color dorado evocaba el sol mediterráneo, pero su función era profundamente práctica. No necesitaba refrigeración, podía almacenarse por largos periodos y, lo más importante, podía producirse localmente. En muchas regiones, el primer objetivo de las legiones no era conquistar fortalezas, sino olivares. Cada ánfora de aceite era etiquetada, organizada, transportada con un rigor casi religioso. Había rutas específicas para su distribución. Había normas estrictas sobre su calidad, porque Roma sabía que un soldado bien alimentado, hidratado y curado era un soldado invencible. Pero el aceite también tenía un peso simbólico. Se usaba en rituales religiosos, en ungüentos de victoria, en las lámparas que iluminaban los campamentos al anochecer. Era luz, vida, protección. Donde había aceite, había esperanza. No era raro ver a un legionario frotándose con aceite antes de dormir, no por vanidad, sino por cuidado, prevenir heridas, mantener la piel sana, resistir infecciones. En un mundo donde la medicina era rudimentaria, el aceite era medicina natural. Así, entre el pan, la posca y el aceite, se construía la fortaleza interna del legionario, porque el verdadero escudo romano no era de metal, era de nutrientes, y detrás de todo ese sistema había hombres invisibles que lo hacían posible. Mientras las crónicas glorificaban a los generales y los poetas cantaban a los héroes de la batalla, había una clase de soldados que raramente aparecía en los textos. Eran los guardianes de la cadena invisible, los encargados de que cada mañana hubiese agua, pan, sal y posca. Hombres cuya arma era la organización, su escudo, el tiempo, su campo de batalla, la logística. Cada legión contaba con centurias especializadas en abastecimiento. No portaban lanzas, sino herramientas. No conquistaban tierras, sino rutas de suministro. Su tarea era garantizar que ninguna ración faltara, que cada odre estuviera lleno, que cada soldado comiera. Eran cocineros, granjeros, herreros, carniceros, molineros, pero todos eran soldados. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban después del ocaso. Montaban cocinas, cavaban pozos, revisaban reservas, contaban ánforas, planificaban con mapas y calendarios, porque en Roma nada quedaba al azar. Incluso la cena tenía su horario, su ruta, su código. La eficiencia de estos hombres era tal que legiones enteras podían moverse sin depender del territorio. Eran autónomas. Autónomas porque había logística, porque alguien había pensado cada paso antes del paso, alguien había cocinado antes de la batalla, y en muchos casos, esos hombres nunca empuñaban una espada. A pesar de su invisibilidad, su trabajo era tan vital como el del centurión que daba la orden de carga, porque un ejército puede pelear con menos escudos, pero no con menos comida. Puede resistir con pocas lanzas, pero no con estómagos vacíos. La victoria, en gran parte, comenzaba en sus manos. Roma entendía esto, y por eso los mejores estrategas eran también obsesivos planificadores. Sabían que el pan de hoy era la victoria de mañana, que sin logística no hay gloria, y sin gloria no hay imperio. Pero a pesar de toda esta maquinaria perfecta, la dieta del legionario nunca fue un banquete. No había manjares, no había sobremesas, no había excesos. La mesa del soldado romano era austera, repetitiva, dura, pero precisamente en esa dureza residía su fuerza, porque esa dieta no era solo alimento, era adoctrinamiento, era parte de un estilo de vida, una forma de entender el mundo. El legionario comía rápido, sin lujos, sin distracciones. Sabía que su cuerpo era una herramienta, no un templo de placer, y cada bocado era una inversión, una preparación para el siguiente combate, para la siguiente marcha, para la próxima noche sin techo.
La comida era su escudo interno. La rutina alimentaria construía disciplina. Y la disciplina, obediencia. Y la obediencia, eficiencia. Roma no necesitaba soldados hambrientos de manjares. Necesitaba soldados hambrientos de victoria. Por eso, cada receta estaba pensada para durar, para nutrir, para cumplir su función exacta. Cada ítem de la dieta formaba parte de un sistema colosal, un engranaje de miles de hombres, animales, carros, mapas, reservas, cálculos, y todo giraba en torno a una idea, que un ejército bien alimentado era un ejército invencible, no más fuerte, no más numeroso, más constante. Ese enfoque, casi científico, en la alimentación fue uno de los secretos de la longevidad romana, no solo en las batallas, sino en la cultura, en la organización, en la expansión. Mientras otros imperios caían por exceso o improvisación, Roma resistía por su rigor, por su pan duro, su queso seco y su vino agrio. Esa es la paradoja de Roma. Su poder no estaba en sus lujos, sino en su simplicidad, y es allí donde su legado permanece. Pero esto era apenas el principio. Porque en la segunda mitad de esta historia, descubriremos cómo la dieta romana evolucionó con los siglos, qué cambios trajo el contacto con otras culturas, y cómo la cocina del soldado terminó influenciando el paladar de Europa entera. Con cada nuevo territorio conquistado, Roma no solo añadía tierras a su mapa, añadía culturas, sabores, ingredientes, y aunque el legionario seguía comiendo su ración estándar, poco a poco, el paladar del imperio empezaba a expandirse, porque el contacto constante con otras civilizaciones traía consigo algo más que enemigos. Traía recetas, técnicas, alimentos desconocidos. En Egipto, los soldados descubrieron nuevos tipos de pan. En Grecia, especias y métodos de conservación avanzados. En Hispania, aceitunas negras que estallaban en sabor. En Asia Menor, el uso del yogur. Todo lo que alimentaba a los pueblos sometidos interesaba al ejército. No por gourmetismo, sino por conveniencia. Si era nutritivo, duradero y fácil de replicar, Roma lo adoptaba. Así comenzó una lenta pero poderosa revolución alimentaria dentro del cuerpo militar. Aunque las raciones oficiales seguían siendo las mismas, muchos soldados empezaban a negociar, intercambiar, probar. Las legiones se convertían en laboratorios ambulantes. Lo que un día era considerado comida de bárbaros, al siguiente era parte del menú. Esa evolución era silenciosa pero constante. La austeridad seguía reinando, pero con pequeños destellos de innovación. Un guiso con especias orientales, un pan más blando con levadura local, una mezcla de legumbres nunca antes vista. Cambios mínimos, sí, pero significativos, porque cada nuevo sabor era también un puente cultural, y no era solo el alimento en sí, sino la forma de prepararlo. En Oriente, aprendieron a fermentar ciertos vegetales. En África, a secar frutas para conservarlas. En el norte, a ahumar carne de formas más eficientes. Cada detalle contaba, cada técnica salvaba vidas, porque en campaña, la creatividad culinaria podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta fusión alimentaria no solo alimentaba cuerpos, alimentaba ideas. Muchos soldados regresaban a Roma con nuevos hábitos, y esos hábitos, multiplicados por miles, comenzaban a transformar el panorama culinario de la capital. El imperio no solo se expandía con legiones, se expandía con cucharas, pero el verdadero impacto de esta fusión aún estaba por venir, porque en el corazón de Roma, donde las clases sociales dictaban el menú, también comenzaba a gestarse una transformación invisible. En el foro, entre templos y senadores, los banquetes eran otra historia. Langostas, faisanes, garum, uvas frescas, vino añejo. Pero con el paso del tiempo y el retorno constante de soldados veteranos, algunos hábitos de los campamentos empezaban a colarse en las cocinas patricias. Lentamente, los sabores de frontera llegaban al centro del poder.
La gastronomía romana, que en un principio era sobria y funcional, se volvió progresivamente más compleja. Las influencias externas aportaron una paleta de sabores más rica, y aunque el legionario no comía en mesas de mármol, era su recorrido el que impulsaba estos cambios. Su vida dura, sus descubrimientos alimentarios, sus adaptaciones forzadas. Era común que los veteranos abrieran pequeñas tabernas al regresar. Allí cocinaban como en campaña, guisos espesos, pan plano, queso fuerte, y para sorpresa de muchos, esos sabores, pensados para la guerra, empezaban a gustar en tiempos de paz. Se valoraba su autenticidad, su fuerza, su espíritu romano. Poco a poco, la línea entre la mesa del soldado y la del ciudadano se fue difuminando. No completamente, claro, pero en ciertos barrios, en ciertas fiestas populares, el gusto del campamento se convertía en el gusto del pueblo. La posca, en versión suavizada, se bebía en ferias. El queso duro se rallaba sobre platos festivos. El pan del legionario se adaptaba como base para nuevos inventos. Los cocineros de las clases altas, siempre atentos a lo exótico, empezaron a integrar ingredientes antes despreciados. Usaban lentejas con especias orientales, preparaban carnes curadas al estilo de Germania, hacían pan con sésamo traído del este. Lo que antes era signo de necesidad, ahora era sinónimo de sofisticación. La comida del legionario había trascendido su origen, había entrado en las casas, en los mercados, en los libros de cocina. Roma comenzaba a entender que su poder no solo estaba en sus conquistas militares, sino en su capacidad de absorber y transformar lo ajeno en algo propio. Y mientras el centro se contagiaba de la periferia, en las fronteras, la comida se convertía en una forma de resistencia. No todas las campañas eran rápidas. Algunas duraban años. Asedios, conquistas lentas, ocupaciones prolongadas. En esas condiciones, mantener el sistema de provisiones era una tarea titánica y muchas veces imposible. Fue entonces cuando el ejército desarrolló su capacidad más admirable, la autosuficiencia. En regiones remotas, los legionarios no esperaban los convoyes de Roma. Plantaban, recolectaban, criaban animales. Se convertían en agricultores temporales, en pastores improvisados. Aprendían de los locales, imitaban sus métodos, adaptaban su dieta. Ya no era solo una cuestión de comida, era supervivencia pura. Algunos campamentos tenían verdaderas huertas, otros criaban cerdos o cabras, y no faltaban los que fabricaban su propio queso o curaban su carne. Había grupos enteros dedicados a esto. No era un lujo, era una necesidad, porque el enemigo podía atacar cualquier momento, pero el hambre atacaba todos los días. El conocimiento culinario del legionario se expandía con cada estación. Aprendía a cocinar con lo que hubiera, a secar hierbas, a preparar infusiones medicinales, a conservar vegetales, todo con herramientas mínimas. Cada ración preparada era una victoria contra el desgaste, contra la desesperación, y en este proceso surgía una conexión invisible con la tierra ocupada. A través de la comida, el legionario se enraizaba, conocía el clima, el suelo, los sabores autóctonos. Entendía al enemigo desde dentro, desde sus ingredientes, porque cocinar también era observar, absorber, dominar. Esta autonomía asustaba incluso a los generales, porque un ejército que no depende de Roma puede volverse peligroso, pero también era la clave de su fuerza. Una legión que sabe alimentarse sola es una legión que no se quiebra, que resiste, que espera, que vence. Pero no todo era práctico. A veces, en medio de la guerra, también había tiempo para un poco de placer. Incluso en medio de campañas sangrientas, el ser humano necesita momentos de escape, de conexión, de disfrute. Y para los legionarios, esos momentos solían llegar con la comida. Aunque no eran frecuentes, existían. Y cuando llegaban, se vivían con una intensidad inusitada. A veces, al conquistar una aldea, encontraban reservas de miel,
frutas frescas, panes especiados. Otras veces, comerciantes locales ofrecían delicias a cambio de protección. Y cuando no había nadie que mirar, los soldados se permitían un festín breve, improvisado, robado al tiempo y al deber. En esas comidas excepcionales, el soldado recordaba lo que era el placer. Compartía con sus compañeros, reía, brindaba. La comida se volvía puente emocional. Aunque fuera pan con miel o frutas maduras, sabía a gloria. Porque en la boca del que arriesga su vida, el sabor se multiplica. Los oficiales no solían fomentar estos momentos, pero tampoco los impedían. Sabían que el alma necesita pausas, y la comida, por un instante, ofrecía consuelo. Era como una tregua no firmada, una tregua interna, contra el miedo, contra la soledad, contra la rutina. Estos placeres simples se convertían en leyendas. Se recordaban durante años. ¿Te acuerdas de aquel guiso con dátiles? ¿Y el vino que conseguimos en aquella aldea? Eran chispas de humanidad en un universo de hierro. Y a veces, esas comidas no solo alegraban, salvaban, porque la moral también se alimenta. Y un legionario que sonríe, que canta, que come con gusto, es un legionario que vuelve a empuñar su arma con más fuerza. Pero incluso el placer más dulce tenía un trasfondo amargo, porque no todos comían igual, y no todos comían juntos. Dentro de la legión, todos vestían igual, marchaban igual, dormían igual, pero no todos comían igual. Había jerarquías. El centurión recibía más carne. El oficial tenía mejores utensilios. Incluso el vino sabía distinto según tu rango. La comida, en ese mundo supuestamente homogéneo, era también una marca de poder. Los soldados sabían esto. Y aunque muchos aceptaban su destino, otros lo resentían. Porque en la olla del campamento se cocinaba también la desigualdad. Lo que se servía, cómo se servía, cuándo se servía. Todo hablaba, todo contaba una historia. Y muchas veces, esa historia era injusta. Había quienes comían rápido, de pie, con la mano. Y había quienes se sentaban, tenían platos, incluso copas. Era el mismo ejército, pero dos mundos. La comida como espejo, la comida como muro, la comida como símbolo de lo que Roma era. Un imperio jerárquico, organizado, pero desigual. Y sin embargo, en momentos de crisis, esas fronteras se difuminaban. Cuando el enemigo rodeaba, cuando la nieve caía, cuando las provisiones se agotaban, todos compartían. Entonces sí, todos eran soldados, todos eran humanos, todos eran bocas vacías esperando un milagro. Muchos descubrían entonces el valor de la solidaridad, del compañerismo, del simple acto de pasar un pedazo de pan al de al lado, porque en el barro, entre cuerpos helados, no hay centuriones, solo hombres. Y cuando ese pan se comparte, Roma respira. Pero esos momentos eran excepcionales, porque, por norma, el estómago seguía marcando rangos, y quien mejor comía, mandaba, y quien peor comía, obedecía. Y así era la vida del legionario, ruda, funcional, austera, pero también profundamente humana. En cada campamento romano, al caer la noche, algo sagrado sucedía. Se encendía el fuego. No era solo para cocinar, era el centro invisible de la legión. A su alrededor, los soldados se reunían, no solo para llenar el estómago, sino para calentar el alma, porque el fuego era más que calor, era familia, era historia, era protección y sobre todo, era memoria. Las llamas crepitaban mientras el trigo hervía en calderos de hierro. Un guiso espeso, rudimentario, giraba con el olor se mezclaba con el sudor seco, la tierra en las botas, la ceniza flotando. Y allí, bajo las estrellas, los legionarios dejaban de ser números, volvían a ser hombres, hermanos de batalla, testigos de la misma marcha, del mismo dolor, contaban historias, reían bajito, a veces cantaban, a veces lloraban, porque el fuego, como la comida, tenía el poder de abrir las puertas del alma. En ese momento íntimo, la guerra quedaba lejos, aunque solo durara minutos, aunque al amanecer volvieran los gritos de mando
y el crujir del cuero tenso. Los cocineros improvisados eran figuras respetadas, no por rango, sino por el poder de transformar legumbres y agua en algo comestible, en algo reconfortante. Un buen guiso podía cambiar el humor de un grupo entero. Una mala comida podía tensar los ánimos, porque allí, donde todo era mínimo, cada detalle importaba. A veces cocinaban por turnos, a veces uno solo tomaba la responsabilidad. Pero lo cierto es que, alrededor del fuego, nacía una comunidad invisible, y esa comunidad, ese pequeño núcleo de humo y pan, era lo que hacía fuerte al ejército, porque los cuerpos marchaban durante el día, pero era el espíritu lo que resistía por la noche. En el fuego también se curaban, se preparaban ungüentos con grasa, hierbas secadas, aceite de oliva, se calentaba vino agrio para aliviar dolores, se esterilizaban cuchillos, se hervían vendas. El fuego alimentaba, sí, pero también protegía, sanaba, unía, y así, cada noche, Roma se reconstruía en miniatura, no en mármol, sino en fuego y harina, no en discursos, sino en cucharadas humeantes, no en estatuas, sino en cuerpos rendidos que aún encontraban fuerza para compartir un pan. No todas las campañas terminaban con victoria. Algunas, simplemente, se desmoronaban, no por espadas enemigas, ni por traiciones, sino por algo más simple, más cruel, más implacable: el hambre, ese enemigo silencioso que se colaba entre las grietas del plan más perfecto, que desgastaba sin hacer ruido, que destruía sin derramar sangre. El hambre se manifestaba primero con susurros, un estómago que gruñe, una ración que no alcanza, una olla medio vacía. Luego llegaban los trueques desesperados, las discusiones, el robo silencioso entre compañeros, y después, la debilidad, el temblor en las manos, la mirada perdida, la moral rota. Los comandantes sabían que no podían permitirse escasez. Por eso las rutas de provisiones eran tan sagradas como las de batalla. Pero bastaba una tormenta, un asedio prolongado, una emboscada bien colocada, y todo el sistema colapsaba. Porque un ejército sin comida es un ejército sin dirección. Hubo momentos en que los soldados comieron cuero hervido, raíces venenosas, incluso animales muertos días antes. Algunos casos extremos hablan de canibalismo, de locura, de deserciones masivas, porque el hambre no solo consume carne, consume humanidad, y una vez que esa línea se cruza, no hay marcha atrás. Los médicos militares intentaban controlar la situación, daban infusiones, racionaban líquidos, calmaban los síntomas, pero no podían sustituir lo esencial. La comida era medicina, y sin ella, el cuerpo se volvía campo minado. Cada paso dolía, cada orden pesaba, y sin embargo, incluso en esos abismos, surgía la esperanza. A veces bastaba un saco de legumbres recuperado, un poco de pan encontrado en una granja, un animal capturado por sorpresa, y entonces el milagro ocurría. La vida regresaba, los ojos se iluminaban, la legión volvía a ser legión, porque Roma no solo sobrevivía por su fuerza, sobrevivía por su capacidad de resistir el hambre, de temerla, sí, pero también de enfrentarla. Y esa batalla, tan invisible como crucial, era una de las más difíciles. A medida que el imperio maduraba, también lo hacía su manera de comer. Los campamentos se volvían más organizados, las raciones más complejas, la administración más estricta. Se llevaban registros detallados de lo consumido, de lo almacenado, de lo perdido. Porque Roma entendió algo fundamental: lo que se come se convierte en quién eres. No era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de identidad. El legionario romano era reconocido no solo por su armamento, sino por su dieta. Pan, queso, legumbres, posca. Esa combinación era casi un símbolo, como un uniforme interno, un ADN culinario. Algunos soldados incluso se negaban a probar alimentos extranjeros, no por rechazo cultural,
sino por lealtad a su formación. Comer como en Roma era, para muchos, un acto de disciplina, de honor, de pertenencia, porque cambiar lo que se come es también cambiar lo que se es. Pero otros, más abiertos, experimentaban, mezclaban sabores, creaban variantes, adaptaban platos. Esos soldados eran como embajadores gastronómicos. Llevaban la dieta romana más allá, la expandían, la moldeaban y, sin saberlo, sembraban las semillas de lo que siglos después sería la cocina mediterránea. Los generales también comprendieron este poder. Por eso algunos usaban la comida como herramienta política, recompensaban con mejores raciones, castigaban con sobras, controlaban el ánimo de la tropa a través del estómago, porque, en el fondo, alimentar era mandar. Y así, la cocina del campamento se volvió un campo de batalla simbólico. Allí se peleaba por reconocimiento, por comunidad, por dignidad. Y allí también se tejían amistades, se forjaban alianzas, se cerraban heridas que ni la espada podía sanar. Porque la comida, en manos romanas, era mucho más que sustento. Era herramienta, era símbolo, era imperio. Pasaron los siglos, el imperio cayó, las legiones desaparecieron, pero en las cocinas del mundo algo quedó. Las técnicas, los ingredientes, los principios. Muchos platos que hoy consideramos mediterráneos nacieron en esas tiendas de campaña, bajo ese sol inclemente, entre piedras y lanzas. El uso del aceite de oliva, la combinación de legumbres y cereales, el pan sin levadura, los quesos curados, incluso las bebidas fermentadas. Todo eso, de una forma u otra, fue legado militar, no escrito en libros, sino transmitido entre generaciones, entre familias, entre pueblos conquistados que adoptaron lo mejor del invasor. En las cocinas rurales de Italia, aún hoy, se preparan guisos que podrían haber sido servidos en un campamento romano. El olor, el color, la textura, todo resuena con un eco antiguo, como si el tiempo no pudiera borrar lo esencial, como si el fuego de la legión siguiera ardiendo, silencioso. Incluso en idiomas y expresiones persiste la huella. Palabras como salario, ración, cantimplora, vianda, tienen su raíz en la Roma militar, porque el vocabulario también conserva la historia de quienes cocinaban entre batallas. Los arqueólogos siguen descubriendo restos de ánforas, utensilios, fogones, y cada hallazgo confirma lo mismo, que Roma alimentaba no solo su cuerpo bélico, sino su cultura, que no hay civilización sin cocina, y que, en ese sentido, las legiones fueron chefs del futuro. A veces, no se necesita una espada para conquistar, basta con un buen pan, un queso compartido, una olla que burbujea en la noche, porque eso, más que las guerras, es lo que realmente permanece. En los últimos días del imperio, cuando las fronteras se rompían y los bárbaros entraban por las puertas, los campamentos romanos aún cocinaban, aún hervían lentejas, aún horneaban pan, aún se preparaba posca. Incluso mientras todo caía, la rutina de la comida resistía, como un acto como un grito silencioso de permanencia. Muchos soldados sabían que Roma ya no era invencible. Lo veían en las raciones que llegaban tarde, en el aceite escaso, en los fuegos que se apagaban por falta de madera. Pero cocinaban igual, porque cocinar era resistir, y resistir era seguir siendo Roma. Los enemigos no solo destruían ciudades, quemaban almacenes, robaban trigo, envenenaban pozos. Sabían que romper la logística era quebrar el alma del ejército. Y aún así, los soldados se mantenían firmes, compartían las últimas raciones, repartían el último queso, bebían juntos la última posca. Fue en esas noches oscuras donde se vio la verdadera grandeza de Roma, no en la victoria, sino en la dignidad, en el silencio, en la cucharada compartida cuando no había nada más, en la mirada de un legionario que sabía que no habría mañana, pero aún cocinaba para su compañero, porque la comida no era solo alimento,
era promesa, era pertenencia, era imperio, incluso cuando ya no había imperio. Y allí, entre las brasas de la historia, aún humea esa olla. En el centro de toda esta historia siempre estuvo él, el pan, tan humilde como universal, tan antiguo como la civilización misma. Para el legionario romano, el pan no era solo alimento, era símbolo, era rito, era identidad. En cada marcha, en cada campamento, en cada rincón del imperio, el pan acompañaba como un dios discreto pero omnipresente. No era un pan suave ni aromático, era rudo, seco, firme, como el mismo ejército, horneado 2 veces, capaz de sobrevivir a la humedad, al calor, al olvido. El buxellatum, esa galleta inquebrantable, fue el emblema de la constancia romana. Mordida tras mordida, mantenía vivos cuerpos y sueños. El pan era compañero de armas. A veces, en días especiales, se preparaban versiones más blandas, con aceite, con hierbas, incluso con un toque de miel. Pequeños lujos que transformaban la rutina. Pero incluso en su forma más básica, el pan tenía un poder profundo. Se compartía, se rompía entre hermanos de guerra, se ofrecía como pacto de confianza. Roma veneraba el trigo como oro agrícola. Se controlaban sus reservas, se protegían sus rutas, se regulaban sus precios. Un disturbio por falta de pan podía desatar rebeliones, incluso en la capital, porque sin pan el pueblo no se callaba. Sin pan, la legión no marchaba. Sin pan, Roma se detenía. En los templos, el pan también tenía presencia, ofrecido a los dioses, consagrado en ritos, compartido en funerales, porque el pan conectaba el mundo terrenal con lo divino, era puente entre hombres y dioses, entre el ahora y el siempre. Su aroma era el perfume de la persistencia. Incluso tras la caída del imperio, el pan siguió su camino, se adaptó a nuevos pueblos, se mezcló con nuevas recetas, pero su esencia romana permaneció. Esa idea de que el pan no es solo masa, sino sustancia del alma, aún vibra en cada panadería del Mediterráneo, y en cada migaja queda un eco, un susurro de sandalias marchando, de fuegos encendidos, de cuchillos partiendo pan antes de la batalla. Pocas veces nombradas y sin embargo fundamentales, las mujeres también formaban parte de la historia alimentaria del ejército romano. Aunque la estructura militar era masculina, en las sombras del campamento, muchas veces se oía una risa suave, una voz maternal, un canto, porque detrás de muchos fuegos había manos femeninas. Eran esposas de soldados, esclavas, comerciantes, curanderas, cocineras itinerantes. Algunas seguían a las legiones por amor, otras por necesidad. Algunas cocinaban, otras recolectaban hierbas, otras enseñaban recetas locales. Y su aporte, aunque nunca escrito en los anales, era vital. Las mujeres enseñaban a fermentar leche, a preparar caldos con huesos, a secar frutas con ingenio. Cuando el aceite escaseaba, ellas encontraban alternativas. Cuando el vino se corrompía, lo mezclaban con especias para salvarlo. Sus saberes populares enriquecieron la dieta romana con sabiduría ancestral. En tiempos de escasez, eran ellas quienes organizaban las reservas, quienes cocinaban para 10, para 100, para todos. Su presencia era orden, era continuidad, era consuelo. En muchos casos, una comida caliente servida por una mano amable bastaba para calmar la angustia del soldado. También eran guardianas del fuego simbólico. A través de la comida, transmitían relatos, mantenían costumbres, enseñaban valores, porque el alimento, en sus manos, era también lenguaje. Y cuando el soldado regresaba del combate, no siempre necesitaba una estrategia. A veces, solo necesitaba un guiso espeso y una voz familiar. Las fuentes oficiales callan sus nombres, pero los arqueólogos encuentran sus rastros: peines, agujas, amuletos, restos de utensilios femeninos. Estaban allí, vivían, amaban, cocinaban. Eran invisibles, sí, pero también indispensables.
Y sin ellas, quizás la legión no habría resistido, porque donde hay fuego, hay hogar, y donde hay hogar, hay mujeres. Para muchos legionarios, la vida en campaña era una pausa prolongada entre dos vidas, la que dejaron atrás y la que quizás nunca volverían a tener. Y en esa grieta del tiempo, la comida se transformaba en ancla, en conexión emocional, en recuerdo vivo de sus orígenes, de sus madres, de sus tierras, el sabor del pan recién hecho, el olor de una legumbre cocida con ajo, el crujido de una cebolla dorada. Podían desencadenar una avalancha de memorias, porque el cuerpo recuerda con más fuerza lo que se come que lo que se dice. Y en ese recuerdo, el legionario encontraba consuelo. Había quienes lloraban al probar una fruta conocida, otros que cerraban los ojos al beber un caldo espeso, porque la nostalgia no era debilidad, era humanidad. Y en la dureza del campamento, esos pequeños momentos de ternura eran vitales. Los soldados compartían historias culinarias como quien comparte fotos. En mi casa se cocinaban lentejas con romero. Mi abuela secaba uvas sobre piedras calientes. En mi pueblo, el queso se curaba colgado al viento. Y así, entre cucharadas, se tejía una red de culturas. La comida se convertía en un mapa emocional. Y aunque todos comieran la misma ración oficial, cada bocado tenía un sabor distinto en cada alma, porque cada quien lo interpretaba desde su memoria, desde su carencia, desde su deseo de volver. A veces, un oficial conmovido permitía una comida especial. Se preparaba algo del lugar de origen de un soldado caído. Era una forma de honrarlo, de decir, seguimos vivos, pero no olvidamos. La olla, una vez más, se transformaba en altar. Y así, entre harina y fuego, el pasado encontraba un lugar en el presente, porque el cuerpo puede adaptarse a nuevas tierras, pero el alma siempre vuelve a casa por el sabor. Comer, en la vida del legionario, no era solo una función, era un ritual. Cada movimiento estaba codificado, cada acto tenía un sentido. Desde cómo se molía el trigo hasta cómo se repartían las raciones. Porque en un mundo donde todo era incierto, el ritual ofrecía estructura. El día tenía sus pausas marcadas por la comida, un breve desayuno, una comida principal, una cena ligera, no por capricho, sino por estrategia. El cuerpo necesitaba energía dosificada, el cerebro, orden, y ese orden se construía con cucharas y cuencos. La preparación era compartida, todos hacían algo, moler, cargar agua, buscar leña, mantener el fuego. No había privilegios, y eso fortalecía la cohesión, porque el acto de cocinar juntos era también un acto de hermandad, de confianza mutua. Incluso el momento de sentarse a comer tenía sus normas. Se compartía, se respetaba el turno, se comía en silencio o con conversaciones suaves. A veces alguien contaba una historia, o se improvisaba una oración, no necesariamente religiosa. A veces, simplemente, que no falte el pan mañana. El hecho de repetir estos actos día tras día los volvía sagrados. No por la divinidad, sino por la constancia. Porque cuando todo cambia, lo que permanece se vuelve ancla. Y el fuego, la olla, la ración, eran pilares de estabilidad en un mar de caos. Los más supersticiosos incluso creían que cambiar la rutina alimentaria traía mala suerte, que usar otro cuchillo, otro tipo de sal, otra mano para revolver, podía influir en el resultado de una batalla. Eran creencias, sí, pero también eran formas de controlar el destino. Y así, cada comida era más que un momento fisiológico. Era una declaración de existencia, de pertenencia, de Roma, siempre Roma, cocinando su destino cucharada a cucharada. Y entonces, tras años de campañas, cicatrices y marchas interminables, llegaba el día del retiro. El legionario dejaba su espada, su escudo, su uniforme, pero nunca dejaba su forma de comer, porque esa dieta austera, disciplinada, profundamente romana, había moldeado su cuerpo y su espíritu. Muchos veteranos se establecían en colonias, recibían tierras, y allí
Por primera vez en mucho tiempo, podían cocinar sin prisa, cultivar su trigo, curar su propio queso, fermentar su propio vino, y cuando lo hacían, no cocinaban como campesinos, cocinaban como soldados, reproducían las recetas del campamento, las transmitían a sus hijos, enseñaban a medir el fuego, a valorar la legumbre, a bendecir el pan antes de partirlo, porque para ellos esa comida era su historia, su legado, su escudo invisible. En los banquetes de retiro se servían esos platos humildes con orgullo, no como carencia, sino como identidad. Allí no había faisanes ni perlas en salsa. Había guisos espesos, pan duro, vino agrio, y en cada mordida una vida entera. Los vecinos se sorprendían. ¿Así comen los que conquistaron el mundo? Y ellos respondían, con esto marchamos, con esto vencimos, con esto sobrevivimos. Porque el verdadero banquete romano no estaba en el lujo, estaba en la constancia, en la simplicidad que vence al tiempo. Y así, mientras el imperio se fragmentaba y los mapas cambiaban, en una pequeña casa de campo, un viejo legionario partía pan con sus nietos, les contaba historias de tierras lejanas y les enseñaba a cocinar como en campaña. Porque mientras alguien cocine como un romano, Roma nunca morirá. En la historia de Roma, las batallas no se ganaron solo con espadas. Se ganaron con trigo molido al amanecer, con pan compartido en silencio, con legumbres cocidas en ollas ennegrecidas por el humo. Se ganaron con rituales repetidos entre el barro y la sangre. Se ganaron comiendo, porque alimentar a un imperio es también una forma de gobernarlo. Detrás de cada victoria hubo un cuenco. Detrás de cada marcha, una ración. Detrás de cada soldado, una memoria grabada en el paladar. Y quizás, en un mundo donde todo cambia tan rápido, podamos aprender algo de aquella constancia, de aquel fuego que nunca se apagaba, de ese pan sin levadura que sostenía ejércitos. Quizás debamos recordar que la fuerza no está solo en lo grandioso, sino en lo simple, en lo que se hace cada día, sin aplausos, sin testigos, porque lo que se come también construye civilizaciones. Si este viaje al corazón alimentario de las legiones romanas te hizo ver la historia con otros ojos, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos hechos, los cocinamos con emoción, los servimos con sentido y los compartimos como pan entre camaradas. Activa la campana para no perderte nuestras próximas travesías épicas por los sabores y secretos de otras civilizaciones. Comparte este video con quienes aman la historia, la cocina o simplemente desean entender el mundo desde su estómago. Cada vista, cada comentario, cada like es como un trozo de pan pasado de mano en mano. Es comunidad, es legado, es resistencia. Gracias por marchar con nosotros a través del tiempo. Gracias por detenerte en esta mesa imaginaria, por escuchar con el alma, por saborear con el corazón. Aquí, la historia no termina. Aquí, la historia se sirve caliente. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que nunca te falte el fuego, ni el pan, ni las ganas de seguir descubriendo.